A veces basta un solo acto para destruirlo todo. No hablo de bombas ni de guerras. Hablo de algo más silencioso, más íntimo, más brutal. La pérdida. Cuando alguien te arranca lo que más amas, algo se rompe dentro. Y lo que sale de ahí no siempre es justicia. A veces es venganza y otras veces es el mismísimo infierno. Porque cuando el dolor se convierte en la única forma de seguir respirando, todo lo que conocías se transforma. Y en esa transformación, lo que antes era humano se vuelve otra cosa. Hay películas que no se ven, se soportan. Historias que no te entretienen, te arrastran. Esta es una de ellas, una de esas experiencias que no olvidas aunque quieras. El ático de Belayud. Hoy hablamos de I Saw the Devil, dirigida por Kim Ji-woon, una de las obras más extremas y perturbadoras del cine coreano contemporáneo. Desde el primer minuto, esta historia no te da respiro. Te mete de lleno en una atmósfera sucia, oscura, donde nadie está a salvo y donde el dolor se convierte en motor. Aquí no hay policías honrados resolviendo el caso, no hay giros felices, no hay alivios, solo dos hombres destinados a destruirse mutuamente. Uno es un asesino que mata por placer, por puro goce. Un monstruo sin moral ni conciencia. El otro, alguien que lo ha perdido todo y decide vengarse sin ninguna compasión, pero no de forma rápida. Esto va de infligir dolor, de hacerlo sufrir, de convertirlo en presa. Una presa que se arrastra, que sangra, que grita y que nunca sabe cuándo llegará el siguiente golpe. Lo que empieza como una caza se transforma en un círculo de violencia del que nadie puede salir limpio, porque el supuesto héroe no busca justicia, busca hundirse con su enemigo. Lo tortura, lo persigue, lo atrapa y lo vuelve a soltar. No quiere que muera, quiere que viva, que sienta lo que él sintió, que experimente cada segundo del infierno. Y mientras lo ves avanzar, mientras lo ves romper todas las barreras, te das cuenta de que ya no puedes distinguir al monstruo de su cazador. Es ahí donde esta película te revienta, porque no es solo lo que ves, es lo que te obliga a sentir. Te pone en una posición incómoda, te empuja a hacerte preguntas que preferirías no responder. La dirección es brutal, no hay planos bonitos para aliviarte, no hay música suave para reconfortarte. Todo es crudo, directo y jodidamente real. Kim Ji-woon no embellece la violencia, la muestra como lo que es, algo sucio, doloroso y que deja cicatrices. Hay escenas que te hacen apretar los dientes, como la del taxi, una coreografía de muerte en movimiento que parece sacada del peor de los delirios, o esa casa, en mitad de la nada donde el horror tiene nombre, carne y cuchillos. Pero lo que más duele no es la sangre, es el vacío. Ese silencio que queda cuando ya no hay nada por lo que vivir, solo por lo que hacer daño. Cuando la existencia misma se convierte en una cárcel y cada respiración en un castigo. Y entonces llega el momento en que te das cuenta de lo incómodo que te estás sintiendo. No porque lo que ves sea gore, sino porque en algún rincón de ti lo entiendes. Te preguntas si tú también harías lo mismo. Si perder a alguien de esa forma también te convertiría en eso. En lo que estás viendo, en lo que estás juzgando. La empatía se distorsiona, lo correcto y lo incorrecto se disuelven, y lo único que queda es un reflejo extraño que te devuelve la pantalla. Uno en el que quizás no te reconozcas, o quizás sí. Si todo esto te está removiendo por dentro, si te gustan las películas que no te sueltan aunque quieras escapar, te invito a dejar tu like, comentar lo que te ha hecho sentir esta historia y suscribirte a
El ático de Belayud. Aquí no hablamos de cine para pasar el rato, aquí hablamos del que te deja cicatriz, del que no termina con los créditos. Gracias por estar al otro lado. ¿Seguimos? Lo más jodido es que cuando acaba no hay alivio, no hay catarsis, solo silencio. El protagonista se queda roto. Y tú también, porque has acompañado su descenso, has respirado su odio, has caminado con él por ese camino sin retorno y lo has entendido, aunque no deberías. Aunque en tu interior sepas que cruzó una línea, también sabes que tú, en su lugar, podrías haberlo hecho igual. Los dos protagonistas están impresionantes. Uno te revuelve por lo que es, el otro por lo que llega a ser. Y entre los dos crean un infierno compartido, uno que no está hecho de llamas ni de demonios, sino de humanidad rota, de decisiones que no tienen vuelta atrás, de miradas vacías y de un dolor tan profundo que termina por pudrirlo todo. Es una danza de destrucción, un espejo roto en el que te ves desde todos los ángulos y no te gusta ninguno. No es fácil recomendar una película así, porque no todo el mundo está preparado para algo tan crudo, tan bestial, tan incómodamente humano. Pero si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, es porque sabes que el cine también puede ser eso. Un espejo turbio donde te miras y no te gusta lo que ves. Y sin embargo, lo necesitas. Porque también es necesario enfrentarse a eso. Al dolor, a la rabia, a la fragilidad humana. Y ahí está la grandeza de esta historia. En que no necesita fantasmas para asustarte. Ni criaturas extrañas, ni jump scares. Te muestra lo peor que llevamos dentro, lo que puede salir cuando ya no queda nada que perder. Y lo hace con una elegancia retorcida, con una fuerza narrativa que no necesita justificar nada, solo mostrarlo, desnudo, frío, implacable. Te deja sin defensas y sin respuestas, solo con esa incomodidad que persiste cuando una película ha hecho bien su trabajo. Así que, si buscas una película que no se olvide, que te duela, que te rompa y te deje pensando durante días, esta es tu parada. Porque aquí no hay redención, no hay héroes, no hay luz al final. Solo una venganza tan perfecta que es imposible distinguirla del mal absoluto. Y es en esa ambigüedad donde esta obra se vuelve inolvidable. Y si te ha dejado tocado como a mí, suscríbete a El ático de Belayud, dale like y deja tu comentario. Aquí no hacemos tops vacíos ni resúmenes de siempre. Aquí se habla de cine que se mete en la piel, que deja marca. Y de ese, créeme, aún queda mucho por contar.